Estaba de rodillas, frotando las juntas amarillentas del piso de baldosas con un cepillo de cerdas duras, cuando sentí las sombras. Eran dos, recortadas contra la luz del sol que entraba por la puerta de cristal, la silueta robusta del policía Aguirre y la figura esbelta y tensa de su compañero más joven, don Anselmo, un hombre cuya amabilidad siempre se había manifestado en sus manos espolvoreadas de harina, estaba detrás del mostrador, pálido como un fantasma. Sus ojos, normalmente llenos de un brillo amable, estaban vidriosos y fijos en un punto cualquiera por encima de mi cabeza. A su lado, Carmela, mi vecina, tenía los brazos cruzados sobre el pecho, un gesto que, en ella, nunca fue de defensa, sino de ataque inminente. Su rostro era una máscara de falsa compasión, pero sus ojos, pequeños y oscuros como semillas de chile, brillaban con un triunfo cruel. «Guadalupe», dijo el policía Aguirre, su voz grave resonando en el silencio mortal de la panadería. El sonido de mi nombre en su boca sonó como una sentencia. Me levanté despacio, sintiendo crujir las articulaciones de mis rodillas. Mis manos, mojadas de agua y jabón, temblaban. Me las sequé en el delantal manchado de harina, un gesto automático, inútil. «¿Sí, señor Aguirre? ¿Ha pasado algo?» No respondió directamente. Sus ojos recorrieron el pequeño establecimiento, pasando por los estantes de conchas y bolillos, antes de posarse en mí con un peso insoportable. «Necesitamos que nos acompañe a la comisaría». El mundo pareció dar vueltas. ¿Comisaría? ¿Por qué? Miré a don Anselmo en busca de una explicación, de un refugio, pero él desvió la mirada, el rostro contraído en una expresión de dolor y decepción. Fue entonces cuando Carmela dio un paso al frente. «Es por el dinero que ha desaparecido, Lupe», dijo ella, usando el apodo que solo mis amigos usaban, y la forzada intimidad sonó como un insulto. Su voz era un susurro venenoso, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Don Anselmo ha echado en falta casi 5,000 pesos de la caja esta mañana, y tú fuiste la última en salir anoche». El aire huyó de mis pulmones. Sentí la sangre helarse en mis venas, un frío que subió desde la planta de mis pies hasta la raíz de mi cabello. 5,000 pesos. Era más de lo que ganaba en 2 meses de duro trabajo, fregando el suelo de aquella panadería y limpiando los moldes de hornear hasta que brillaban. «¿Qué? No, yo no haría eso». Mi voz salió débil, un hilo de sonido. «Don Anselmo, usted me conoce. Llevo años trabajando aquí. Jamás». «Está mintiendo», cortó Carmela, la voz ahora firme, acusadora. «Yo misma la vi, la semana pasada, mirando los billetes en el cajón de la caja cuando pensaba que nadie la veía. Parecía codicia. No quise decir nada en ese momento, para no crear problemas. Pero ahora dejó la frase morir en el aire, permitiendo que la imaginación de los demás llenara el resto. La mentira era tan descarada, tan perfectamente tejida, que me dejó sin palabras. Recordaba ese momento. Estaba reponiendo el cambio que don Anselmo me había pedido que fuera a buscar al banco. Contaba los billetes con cuidado, como él me había enseñado. Carmela estaba comprando pan, y sus ojos me siguieron. Sí, pero nunca imaginé que aquella mirada llevara el germen de una calumnia tan monstruosa. «Guadalupe Morales», dijo el policía Aguirre, formalmente, «queda usted detenida para ser interrogada bajo sospecha de hurto». El mundo exterior desapareció. Solo existía el zumbido en mis oídos, los ojos triunfantes de Carmela y la vergüenza, una ola caliente y abrumadora que me quemaba por dentro. Mientras el policía más joven me sujetaba el brazo con una firmeza innecesaria, vi los rostros de los vecinos acumulándose en la puerta de cristal. Cuchicheos, miradas de asombro, de condena. En un pueblo pequeño como Tepatitlán, un rumor era más rápido que una plaga. Y yo, Guadalupe Morales, viuda, madre de 3 hijos, una mujer que solo conocía el trabajo y la oración, estaba siendo marcada a fuego, en la plaza pública, como una ladrona. Mi nombre es Guadalupe Morales. Hoy tengo 74 años, y los recuerdos anidan en mí como pájaros cansados. Pero en aquella época, en los años 80, yo era una mujer de 42 años, con la fuerza de la mediana edad en los brazos y la preocupación por el futuro de mis hijos grabada en el rostro. Vivía en Tepatitlán de Morelos desde que nací, en una casita de paredes encaladas y techo de tejas que mis padres me dejaron. La casa era pequeña, pero el patio era grande, lleno de limoneros, guayabos y un jardín de rosas que cuidaba con el mismo celo que dedicaba a mis hijos. La vida nunca había sido fácil. Roberto, mi marido,
Era un hombre de risa fácil y promesas vacías. Tenía el sol de Jalisco en los ojos, pero la inestabilidad de una nube de tormenta en el corazón. Cuando nuestros hijos, Mateo, el mayor, Sofía, la del medio, y el pequeño Javier, todavía eran niños, simplemente se fue. Metió sus pocas cosas en una maleta de cartón y partió con una muchacha de Arandas, que tenía la mitad de mi edad y el doble de mi inocencia. No dejó una carta, solo un vacío en la casa y una deuda en la tienda de la esquina. Me quedé sola para criar a 3 niños. En aquellos tiempos, una mujer abandonada, como decían, era vista con una mezcla de lástima y desconfianza, pero yo no tenía tiempo para ahogarme en la autocompasión. Me despertaba antes del sol, preparaba el desayuno de los niños, dejaba la casa en orden y salía a la lucha. Hacía de todo un poco. Cosía vestidos para las fiestas del pueblo, cocinaba tamales para vender en el mercado del domingo, lavaba y planchaba ropa para las familias más ricas. Mis días eran largos, mis noches cortas. Pero cuando veía a Mateo leyendo sus libros de la escuela con los ojos brillantes, a Sofía dibujando en cuadernos viejos con una concentración de artista, y a Javier corriendo por el patio con una alegría pura, sabía que todo el esfuerzo valía la pena. Mi única riqueza era mi reputación. En Tepatitlán, donde cada familia tenía su historia y cada esquina guardaba un secreto, un buen nombre era más valioso que el oro. La viuda Morales, decían, es una mujer de fibra, trabajadora y honesta. Me aferraba a esas palabras como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Eran el escudo que me protegía de las miradas maliciosas y de los chismes susurrados en las tardes calurosas, cuando las mujeres se sentaban en sillas de mimbre en las aceras. Mi mundo era simple, regido por el sonido de las campanas de la iglesia, por el olor de la tierra mojada después de la lluvia de verano, y por el ciclo de las cosechas en los campos de agave que rodeaban el pueblo. No tenía lujos. Mis manos eran ásperas por el trabajo, mi ropa estaba remendada, pero mis hijos tenían comida en la mesa, cuadernos en la escuela, y sobre todo, el ejemplo de una madre que, a pesar de todas las dificultades, caminaba con la cabeza en alto. Les enseñé que la dignidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres, y por Dios, yo era una mujer honesta, una verdad tan fundamental para mí como mi propia respiración. Una verdad que, en aquella fatídica mañana en la panadería, estaba a punto de serme robada de forma brutal. Carmela Ruiz vivía en la casa de enfrente. Era una casa más grande que la mía, con un balcón de hierro forjado y macetas de geranios rojos, siempre bien cuidados. Estaba casada con Ricardo, un hombre que trabajaba como gerente en el banco local, un tipo callado y de pocas palabras, que parecía vivir a la sombra de su esposa. Tenían 2 hijos, ya muchachos, que estudiaban en Guadalajara y rara vez visitaban a sus padres. La vida de Carmela, vista desde fuera, era la imagen de la estabilidad y la comodidad que yo nunca tuve. No necesitaba trabajar, pasaba los días cuidando de la casa, haciendo compras en el mercado y, principalmente, observando la vida de los demás. Nuestra relación nunca fue de amistad, sino de una vecindad forzada, marcada por una cordialidad fría. «Buenos días, Guadalupe», decía ella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Buenas, Carmela», respondía yo, sin dejar de barrer mi acera. Siempre había una tensión no dicha entre nosotras, un abismo de mundos y de personalidades. La envidia de Carmela no era por lo que yo tenía, pues no tenía casi nada, sino por algo que ella sentía que le faltaba. Lo veía en sus ojos cuando los vecinos me paraban en la calle para elogiar el sabor de mis tamales o para felicitar el desempeño de Mateo en la escuela. Lo veía en su silencio cortante cuando doña Elvira, la matriarca de la calle, me pedía ayuda para organizar la kermés de la iglesia, y no a ella. Yo era pobre, viuda, pero era respetada. Tenía la admiración de la comunidad, conquistada con sudor y rectitud. Carmela tenía el dinero de su marido, una casa bonita, pero era vista como una mujer amargada y chismosa, alguien a quien se saludaba por educación, no por afecto. Su resentimiento era como una mala hierba, creciendo silenciosamente en su jardín bien cuidado. Hacía comentarios maliciosos, disfrazados de preocupación. «Cuidado, Lupe, criando a esos hijos sola. El mundo es peligroso, especialmente para una muchacha bonita como tu Sofía». O también, «Oí decir que tu Javier anda juntándose con unos chicos que no son buena influencia. Es difícil para una mujer imponer límites sin un hombre en casa, ¿no crees?». Cada palabra era una aguja fina, tratando de encontrar una herida. Yo la ignoraba.
Tenía problemas más reales de los que preocuparme que la amargura de una vecina infeliz, pero subestimé la profundidad de su veneno. El trabajo en la panadería de don Anselmo fue la gota que colmó el vaso para ella. Conseguí el puesto por recomendación de doña Elvira. Era un trabajo humilde, de limpieza, al final de la jornada, pero era un dinero fijo, que me daba un poco más de seguridad. Para Carmela, aquello fue una afrenta. La panadería era el corazón social de nuestro vecindario, el lugar donde las noticias nacían y morían. Y yo, la viuda pobre, ahora tenía un lugar allí dentro, una conexión directa con don Anselmo, uno de los comerciantes más respetados del pueblo. Empezó a frecuentar la panadería con más asiduidad, siempre cerca de la hora de cierre, cuando yo llegaba para mi turno. Me lanzaba miradas de desdén mientras yo cogía el cubo y la fregona. A veces, accidentalmente, dejaba caer migas en el suelo que yo acababa de limpiar. «Oh, disculpa, Lupe, qué torpe soy», decía con una sonrisa falsa. Yo solo sonreía de vuelta y limpiaba, tragándome la rabia. No imaginaba que aquellos pequeños actos de maldad eran solo el ensayo para la destrucción que estaba planeando. No quería solo humillarme, quería aniquilar lo único que yo tenía de más valioso, mi buen nombre, y encontró en la fragilidad de don Anselmo y en la vulnerabilidad de su propio sobrino las herramientas perfectas para su cruel plan. Don Anselmo era un hombre bueno, pero su bondad rozaba la ingenuidad. Ya pasaba de los 60 años, el cuerpo cansado por décadas de trabajo que comenzaba mucho antes del amanecer. Su esposa había fallecido hacía algunos años, y la panadería, que habían construido juntos, era su único refugio y su mayor orgullo. Confiaba en la gente, quizá demasiado. Para él, la palabra de un vecino valía más que cualquier contrato firmado. Fue esa confianza la que Carmela explotó con maestría. Mi trabajo en la panadería era una rutina que me traía paz. Llegaba sobre las 7 de la tarde, cuando el último cliente ya se había ido. El lugar estaba impregnado del reconfortante olor a pan y café. Don Anselmo generalmente estaba al fondo, revisando el inventario o preparando las masas para el día siguiente. «Con permiso, don Anselmo», decía al entrar. Él siempre me respondía con una sonrisa cansada. «Adelante, Guadalupe, esta es tu casa». Mis tareas eran simples y metódicas. Primero, barría todo el salón, recogiendo las migas y el polvo del día. Después, pasaba un trapo húmedo por el suelo de baldosas, dejándolo reluciente. Limpiaba el mostrador de cristal, los estantes de madera y las mesas donde los pocos clientes que comían allí se sentaban. Por último, iba a la zona de la cocina, donde lavaba los enormes moldes de pan y los utensilios usados por los panaderos. Me gustaba aquel trabajo. En el silencio de la panadería vacía, podía ordenar mis pensamientos. El trabajo físico me ayudaba a disipar las preocupaciones. Y don Anselmo era un patrón justo, que nunca se retrasaba en mi paga y siempre me trataba con un respeto que me reconfortaba el corazón. Fue en este escenario donde empecé a notar la presencia constante de Santiago, el sobrino de Carmela. Era un joven de 20 y pocos años, que había venido de un pueblo vecino para, supuestamente, encontrar un rumbo en la vida, bajo la tutela de su tía. Santiago tenía ojos inquietos y una sonrisa que parecía siempre un poco forzada. Estaba siempre por allí, haciendo pequeños favores a don Anselmo, descargando un saco de harina, yendo a buscar algo al almacén. Carmela se lo había encajado al viejo panadero, diciendo que el muchacho necesitaba una ocupación para no caer en malas compañías. Don Anselmo, en su buena fe, le dio una llave de la panadería a Santiago, para que pueda abrirme temprano por la mañana, cuando me duele la espalda, me explicó una vez. Me pareció extraño, pero no era asunto mío. Sin embargo, empecé a darme cuenta de cosas. Santiago a veces se quedaba hasta más tarde, conversando con don Anselmo, siempre cerca de la caja. Sus ojos parecían seguir cada movimiento del panadero al guardar el dinero del día. En más de una ocasión, cuando llegaba para limpiar, lo encontraba saliendo, apresurado, con una mirada que, en retrospectiva, solo puedo describir como culpable. Nunca comenté nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que no me gustaba el aire del sobrino de mi vecina? Parecería envidia, chismorreo, y yo detestaba los chismes. Pero un mal presentimiento, una sombra de desconfianza, comenzó a formarse en mi mente. Veía la manera en que Carmela lo trataba en público, siempre elogiándolo, diciéndole a todo el mundo lo orgullosa que estaba de que, su niño, se estuviera convirtiendo en un hombre responsable. Era un teatro, y un teatro muy bien ensayado. Estaba construyendo la coartada perfecta para él, y al mismo tiempo, tejiendo la red que me atraparía.
El escenario estaba montado. La víctima, el villano y el chivo expiatorio. Solo faltaba el crimen. El problema comenzó sutilmente. Primero, fue una pequeña cantidad. Don Anselmo estaba cerrando la caja una noche de jueves, y su frente estaba fruncida en concentración. Contaba y recontaba los billetes, sus labios moviéndose en silencio. «Faltan 20 pesos», murmuró, más para sí mismo que para mí, que ya estaba con el cubo en la mano. «Debo haber dado mal el cambio a alguien. Me estoy haciendo viejo para esto, Guadalupe». Yo sonreí, tratando de tranquilizarlo. «Pasa, don Anselmo. El día ha sido ajetreado». Él suspiró y guardó el dinero, pero la preocupación no abandonó su rostro. La semana siguiente fueron 50 pesos. Después, 100. Las pequeñas discrepancias comenzaron a convertirse en una rutina irritante. Don Anselmo estaba cada vez más angustiado. Era un hombre meticuloso, y la idea de que su negocio estaba siendo mal administrado lo hería profundamente. «No entiendo, Guadalupe», se desahogó conmigo una noche, mientras yo limpiaba el mostrador. «Lo reviso todo 2 veces. ¿Cómo puede el dinero simplemente evaporarse?» Fue en ese momento cuando Carmela, que parecía tener un sexto sentido para la desgracia ajena, entró en la panadería. Vino con la excusa de comprar un pan de última hora, pero sus ojos de halcón captaron la aflicción de don Anselmo de inmediato. «¿Algún problema, Anselmo?», preguntó, su voz destilando una falsa solidaridad. El viejo panadero, necesitado de alguien con quien compartir su carga, se lo contó todo, sobre las pequeñas cantidades que desaparecían, sobre su confusión y su frustración. Yo continué mi trabajo en silencio, pero podía sentir la mirada de Carmela en mi espalda. Escuchaba atentamente, la cabeza inclinada, como un ave de rapiña estudiando a su presa. «¿Qué cosa más extraña?», dijo ella pensativa. «¿Estás seguro de que estás contando bien? Ya sabes, con la edad, uno empieza a confundirse». «Estoy seguro», replicó don Anselmo, ofendido. «No estoy senil». Claro que no», se apresuró ella a corregir. «Solo intento ayudar. Quizá no seas tú. Quizá sea otra persona». Hizo una pausa dramática. «Alguien que tenga acceso a la caja». El aire se volvió pesado. Don Anselmo me miró a mí, luego al fondo de la tienda, donde los panaderos ya se habían ido. Aparte de él, solo yo y Santiago teníamos acceso regular al salón principal. Pero Santiago era su niño, su sobrino querido. La sospecha, como una mancha de aceite en agua limpia, comenzó a extenderse, y sentí, con un escalofrío, que se dirigía hacia mí. «Guadalupe es honesta», dijo don Anselmo, pero su voz no tenía la convicción de antes. Había una semilla de duda plantada en su mente. «Claro que lo es», asintió Carmela, con una sonrisa que no me engañaba. «Pero la gente pasa por necesidades, Anselmo. Nunca se sabe lo que pasa en casa de cada uno. 3 hijos que criar sola debe ser un peso». La insinuación era clara y venenosa. Estaba pintando un retrato de mí, la viuda desesperada, la madre pobre que sería capaz de robar para mantener a su familia. Era una caricatura cruel, pero para una mente ya confusa y desconfiada como la de don Anselmo, empezaba a tener sentido. La estocada final llegó la mañana de la acusación. El valor desaparecido fue mucho mayor, 5,000 pesos, una cantidad imposible de explicar por un simple error de cambio. Don Anselmo estaba en pánico, y Carmela estaba allí, por coincidencia, para ayudarle a buscar. Fue ella quien sugirió que revisara los registros de los últimos días. Fue ella quien le recordó la vez en que me vio contando el dinero en la caja. Cada palabra, cada gesto, fue calculado para acorralarme. No solo plantó la mentira, la regó, la abonó y la vio florecer hasta convertirse en un árbol monstruoso de ramas que me asfixiarían. La escena de la acusación se repite en mi mente como una película antigua, rayada y sin sonido. La voz del policía Aguirre, el silencio de don Anselmo, el brillo en los ojos de Carmela. Cada detalle está grabado a fuego en mi memoria. 5,000 pesos, Guadalupe, repitió Carmela, saboreando cada sílaba, como si fuera un dulce prohibido. Una cantidad muy grande. ¿Dónde esconderías tanto dinero? Estaba paralizada. La humillación era una mordaza en mi boca. Intenté hablar, defenderme, pero las palabras no salían. Mi mente corría, tratando de encontrar una lógica en aquella pesadilla. ¿Por qué yo? ¿Por qué acusarme de algo tan vil? Yo no he cogido nada, logré balbucear, la voz temblorosa. Miré suplicante a don Anselmo. Era mi patrón, mi amigo. Tenía que creerme. Don Anselmo,
Por el amor de Dios, dígaselo. Dígales que soy una mujer honesta. Abrió la boca para hablar, pero Carmela fue más rápida. Anselmo está demasiado afectado para hablar, Lupe. Confió en ti. Te dejó entrar en su casa, en su negocio. Y tú lo traicionaste. ¿Traicionar? La palabra me golpeó como una bofetada en el rostro. Yo, que dedicaba mi vida a ser correcta, a enseñar a mis hijos el valor de la honestidad, estaba siendo llamada traidora. El policía Aguirre, que hasta entonces observaba la escena con una expresión impaciente, carraspeó. Señora Morales, vamos a tener que registrar su bolso y su casa. Mi corazón se desplomó. Mi casa, mi santuario, el lugar donde criaba a mis hijos, donde rezaba mis oraciones, sería invadido, violado, en busca de un dinero que no estaba allí. La vergüenza era tan intensa que sentí flaquear mis piernas. No hay nada en mi casa, dije, la voz un poco más firme. La injusticia comenzaba a despertar una rabia fría dentro de mí. No hay nada porque no soy una ladrona. Ya veremos, dijo Aguirre, con tono de fastidio. Me sacaron de la panadería. La pequeña multitud en la acera se cayó cuando aparecí, escoltada por los 2 policías. Eran rostros que conocía de toda la vida. Doña Inés, de la tienda de telas. El joven Pedro, que repartía la leche. Niños que jugaban en la calle con mis hijos. En sus ojos veía una mezcla de curiosidad morbosa y juicio. En segundos, toda mi vida de rectitud fue borrada. Ya no era Guadalupe, la costurera, la madre de Mateo, Sofía y Javier. Era la ladrona de la panadería. El camino hasta el coche patrulla fue el más largo de mi vida. Cada paso era una tortura. Podía oír los susurros, las palabras que volaban como piedras. Siempre sospeché de ella. Cara de santa, pero el hábito no hace al monje. Pobre don Anselmo, tan bueno y fue engañado. Carmela se quedó en la puerta de la panadería, con una expresión de mártir, recibiendo los consuelos de los vecinos. Se lo advertí, pero no quiso escucharme. La oí decir, demasiado buen corazón. Ella era la heroína de la historia que ella misma había inventado, y yo era la villana. Dentro del coche patrulla, el olor a sudor y desinfectante barato me producía náuseas. El policía más joven conducía en silencio, mientras Aguirre me hacía preguntas que apenas podía procesar. ¿Dónde está el dinero? Es mejor que confiese ahora. Será más fácil para usted. Yo solo miraba por la ventanilla, a las calles familiares de Tepatitlán, que ahora parecían un territorio enemigo. Las bugambillas de colores, las paredes de adobe, el cielo azul de Jalisco, todo parecía burlarse de mi desgracia. Una única lágrima, caliente y amarga, rodó por mi mejilla. No lloré por la cárcel que me esperaba, sino por la vida que me estaban robando en ese preciso instante. La comisaría de Tepatitlán era un edificio pequeño y sofocante, con paredes pintadas de un verde enfermizo que se desconchaba en varios puntos. El aire olía a papel viejo, café recalentado y una desesperación sutil y permanente. Me llevaron a una sala minúscula, con solo una mesa de metal y 2 sillas. La única ventana era alta y enrejada, mostrando un trozo de cielo sin gracia. Me senté en una de las sillas, con las manos sobre el regazo, tratando de controlar el temblor que recorría mi cuerpo. El policía Aguirre se sentó frente a mí, sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo, me ofreció uno, y yo lo rechacé con un gesto de la cabeza. Encendió el suyo, y soltó una larga bocanada de humo, que flotó entre nosotros como una niebla sucia. Mire, Guadalupe, comenzó, en un tono que pretendía ser amigable, pero que solo sonaba condescendiente. La conozco desde hace años. Conocí a sus padres. Es una pena verla aquí. Así que vamos a facilitar las cosas. Diga dónde está el dinero, resolvemos esto. Don Anselmo quizá ni siquiera presente una denuncia, y usted vuelve a casa hoy mismo. La propuesta era tentadora y absurda. ¿Cómo podía decir dónde estaba algo que nunca tuve? Ya se lo he dicho, señor Aguirre. No he cogido ningún dinero. Esto es un error, una mentira de Carmela. Él se rió, una risa corta y sin humor. Ah, sí, la vecina envidiosa. Siempre es la misma historia. ¿Por qué mentiría ella, Guadalupe? ¿Qué ganaría con eso? ¿Cómo podría explicarle la anatomía de la envidia? ¿Cómo describir años de resentimiento acumulado? De pequeñas maldades que culminaron en una calumnia devastadora. Para un hombre como Aguirre, que veía el mundo en blanco y negro, en términos de crímenes y pruebas, las complejidades del alma femenina eran un misterio impenetrable. No le gustó, fue todo lo que pude decir. Siempre me ha tenido envidia. ¿Envidia de qué, mujer?
¿De su vida dura?, se burló. La humillación me dio fuerzas. Enderecé la espalda y lo miré directamente a los ojos. Envidia del respeto que tengo, señor Aguirre. Algo que el dinero de su marido no puede comprar. Mi respuesta pareció irritarlo. Su falsa simpatía desapareció. Basta de tonterías. Tenemos una testigo, Carmela Ruiz, que la vio con los ojos puestos en la caja. Y tenemos el hecho de que usted fue la última en salir ayer. Las matemáticas son sencillas. El registro en mi casa no encontró nada, por supuesto. 2 policías revolvieron mis pocas pertenencias, abrieron los cajones de mi armario, miraron debajo del colchón. Mis hijos, que acababan de llegar de la escuela, lo presenciaron todo, atónitos y asustados. Sofía lloraba en voz baja, abrazada a Javier, mientras Mateo, mi hijo mayor, de 17 años, miraba a los policías con una furia impotente en los ojos. La imagen de sus rostros confusos y amedrentados fue la puñalada más profunda en mi corazón. De vuelta en la comisaría, la ausencia de pruebas no importaba. La acusación de don Anselmo, instigada por Carmela, y el testimonio de ella eran suficientes. Pasé horas en esa sala, repitiendo la misma historia, la misma verdad, a oídos sordos. Con cada negación, veía la creencia en mi culpa solidificarse en sus ojos. No estaban interesados en la verdad, querían un culpable, un caso cerrado, y yo era la candidata perfecta. Al anochecer, me llevaron a una celda. Era un cubículo de hormigón, con un banco de cemento y un olor nauseabundo proveniente del agujero en el suelo que servía de letrina. La puerta de hierro se cerró con un ruido metálico y final, que resonó en mi alma. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando los sonidos de la comisaría, los murmullos de otros detenidos, las risas de los policías. El mundo, mi mundo, se había encogido a esas 4 paredes sucias. Y por primera vez, el miedo, un miedo frío y absoluto, se apoderó de mí. Estaba sola, completa y terriblemente sola. La noticia de mi detención se extendió por Tepatitlán como la pólvora. A la mañana siguiente, cuando mis hijos intentaron ir a la escuela, fueron recibidos con miradas y cuchicheos. Mateo, siempre protector, quiso enfrentarse a los que se burlaban, pero Sofía, más sensible, lo sujetó del brazo, las lágrimas rodando por su rostro. Javier, el más pequeño, no entendía bien lo que estaba pasando. Solo sentía la hostilidad en el aire y se aferraba a la mano de su hermana. Volvieron a casa, el corto trayecto transformado en una procesión de vergüenza. La casa, que siempre había sido un puerto seguro, ahora parecía una isla sitiada. Vecinos que antes nos saludaban con una sonrisa ahora cruzaban la calle para no toparse con ellos. La puerta de la tienda donde comprábamos a crédito se cerró en la cara de Mateo cuando intentó comprar pan y leche. «Que tu madre pague la cuenta primero», dijo el dueño, un hombre que nos conocía de toda la vida. Mis hijos vinieron a visitarme esa tarde. La sala de visitas de la pequeña cárcel era un lugar deprimente, separado por una reja gruesa. Verlos allí, al otro lado, fue la mayor tortura que he enfrentado. Sofía no podía parar de llorar. Javier me miraba con sus grandes ojos castaños, llenos de una confusión dolorosa. «Mamá, ¿por qué estás ahí? ¿Cuándo vuelves a casa?» Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Cómo explicarle a un niño la maldad humana, la injusticia? Me arrodillé a mi lado de la reja y estiré mis dedos a través de ella, intentando tocar su manita. «Volveré pronto, mi hijo. Mamá no ha hecho nada malo. Ha sido un error», pero fue a Mateo a quien se dirigieron mis ojos. Estaba de pie, rígido, la mandíbula apretada. Había una dureza en su mirada que nunca antes había visto. La adolescencia despreocupada le había sido robada de la noche a la mañana. Ahora era el hombre de la casa, una carga demasiado pesada para sus hombros de 17 años. «Mamá, te voy a sacar de aquí», dijo, la voz baja y cargada de una determinación feroz. «No sé cómo, pero te juro que lo haré. Cuida de tus hermanos, Mateo», le pedí, la voz entrecortada. «Sed fuertes. No dejéis que la maldad de los demás envenene vuestro corazón. Recordad todo lo que os he enseñado». Él solo asintió, los ojos brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar. Los días que siguieron fueron un borrón de desesperación para ellos. La familia de mi difunto marido, que nunca nos había ofrecido ayuda, ahora nos daba la espalda públicamente, diciendo que yo había deshonrado el apellido Morales. Mis pocos parientes lejanos, por miedo a asociarse con una ladrona, también se alejaron.
Mis hijos estaban solos, teniendo que lidiar no solo con mi ausencia, sino también con el ostracismo de todo un pueblo. Mateo asumió la responsabilidad, dejó la escuela para buscar trabajo, haciendo chapuzas en la construcción, cargando sacos de cemento, cualquier cosa que pudiera poner un poco de comida en la mesa. Sofía, que soñaba con ser maestra, empezó a hacer costuras y bordados para vender, intentando ayudar con los gastos. Estaban creciendo demasiado rápido, forzados por la crueldad del destino. Cada noche, en mi celda fría, rezaba, no por mí, sino por ellos. Le pedía a Dios que les diera fuerza, que protegiera sus corazones de la amargura. Podía soportar la cárcel, el hambre, el frío, pero el dolor de saber que mis hijos estaban sufriendo por mi culpa, por una mentira que no podía deshacer, era una carga casi insoportable. Era mi castigo más cruel, impuesto no por la ley, sino por la maldad de una única persona. El juicio, si es que se puede llamar así, fue una farsa rápida y humillante. Ocurrió unas semanas después, en una sala del pequeño juzgado del pueblo. No tuve un abogado particular. El Estado me asignó un defensor de oficio, un joven recién licenciado, con ojos cansados y una pila de expedientes sobre la mesa. Habló conmigo solo 15 minutos antes de la audiencia, hojeando mi caso con aire de desinterés. Para él, yo era solo un nombre más en una larga lista de casos perdidos. La sala del tribunal estaba llena, no de gente que me apoyara, sino de curiosos, los mismos vecinos que me condenaron en la acera de la panadería. Vinieron a ver el espectáculo, a ver a la ladrona recibir su castigo. En el primer banco, Carmela estaba sentada, vestida con sus mejores ropas, como si fuera a una misa de domingo. A su lado, su marido Ricardo, incómodo, y su sobrino Santiago, que no podía mirarme a los ojos. Don Anselmo fue el primer testigo. Subió al estrado con los hombros encorvados, pareciendo más viejo y frágil que nunca. Contó sobre el dinero que desaparecía, sobre su angustia. El fiscal, un hombre con un bigote imponente y una voz de trueno, lo guió con preguntas fáciles. Cuando mi defensor tuvo la oportunidad de interrogarlo, sus preguntas fueron débiles, sin convicción. ¿Vio usted alguna vez a la señora Morales cogiendo dinero? No, directamente no, pero ¿siempre fue una buena empleada? Sí, hasta donde yo sabía. Luego, fue el turno de Carmela. Caminó hasta el estrado de los testigos con la postura de una santa. Su voz era tranquila, controlada, llena de una falsa tristeza. Contó su mentira con una convicción aterradora. Describió cómo me vio mirando con codicia el dinero, cómo sintió que algo andaba mal. Pintó un retrato de sí misma como una ciudadana preocupada, que intentó alertar a su amigo, pero fue ignorada. No quería creerlo, dijo, secándose una lágrima imaginaria. Guadalupe siempre pareció una mujer tan decente. Pero la necesidad, señor juez, la necesidad hace que la gente cometa actos terribles. Mi defensor intentó interrogarla. ¿Guarda usted algún resentimiento contra la señora Morales? ¿Alguna rencilla? Carmela se rió. Un sonido de burla. ¿Resentimiento? Por Dios, ¿por qué lo tendría? Tengo una buena vida, un buen marido. Solo siento pena por ella. La mentira era tan perfecta, tan bien representada, que sonó más verdadera que mi simple y honesta negación. Santiago fue llamado a continuación. Apenas murmuró las respuestas. Confirmó que yo fui la última en salir la noche del robo. Dijo que no había visto nada, pero que su tía estaba muy preocupada desde hacía días. Era una marioneta en sus manos, y cada palabra que decía era un clavo más en mi ataúd. Cuando llegó mi turno, ya estaba exhausta. Intenté contar mi verdad, pero mi voz fallaba. Miraba al juez, un hombre de mediana edad con una expresión severa, y veía en sus ojos que ya había tomado su decisión. Yo era culpable antes incluso de abrir la boca. Mis palabras se perdían en el aire, sin eco, sin credibilidad. La sentencia fue rápida. Culpable de hurto. 6 meses de prisión. El sonido del martillo del juez golpeando la madera fue el sonido de mi mundo rompiéndose para siempre. Miré al público y vi la sonrisa de triunfo, rápida y sutil, en el rostro de Carmela. Lo había conseguido. Me había destruido. Mientras los guardias me sacaban, vi a mis hijos al fondo de la sala. Sofía sollozaba en los brazos de Mateo. Y Mateo, él me miraba con una expresión que nunca olvidaré. No era de tristeza, sino de una promesa silenciosa. Una promesa de que aquello no terminaría allí. La cárcel a la que me llevaron estaba en Guadalajara. Era un edificio gris e imponente, con muros altos coronados con alambre de espino.
El contraste con el azul vibrante del cielo de Jalisco era una ironía cruel. El lugar olía a desinfectante, sudor y desesperanza. Fui desnudada, registrada, y recibí un uniforme tosco, de un tono indefinido de beige. Se llevaron mi ropa, mis zapatos, mi alianza de boda que nunca me quitaba. Se llevaron todo lo que me conectaba con mi vida anterior, con quien yo era. La celda que compartiría con otras 3 mujeres era un poco más grande que la de la comisaría, pero igualmente opresiva. Tenía 2 literas de metal y un pequeño baño sin puerta en una esquina. Mis compañeras de celda me miraron con curiosidad cuando entré. Eran mujeres más jóvenes, con historias de vida marcadas por la violencia, las drogas, la miseria. Historias muy diferentes a la mía. Los primeros días, apenas hablaba. Me quedaba sentada en mi cama, el catre de abajo, mirando la pared desconchada, reviviendo cada momento de mi humillación. La vergüenza era un peso físico, que me encorvaba los hombros y me robaba el apetito. La comida de la cárcel era una papilla sin sabor, servida en bandejas de metal abolladas, pero apenas podía tragar. El ruido era constante, las puertas de hierro golpeando, las órdenes gritadas por los guardias, las discusiones y llantos de otras reclusas. Por la noche, cuando las luces se apagaban, el silencio era aún peor, lleno de mis propios pensamientos torturadores. Pensaba en mis hijos. ¿Estarían comiendo bien? ¿Estarían a salvo? ¿Qué estaría diciendo la gente de ellos en el pueblo? La preocupación me consumía, me roía por dentro como un cáncer. La rutina era lo único que me mantenía cuerda. Despertar, recuento, desayuno, trabajo en la lavandería, almuerzo, patio, cena, recuento, cierre. Los días se arrastraban, idénticos y grises. En la lavandería, pasaba horas lavando y doblando sábanas y uniformes. El trabajo era pesado, pero me aferraba a él como a una tabla de salvación. Mantener las manos ocupadas impedía que mi mente divagara hacia lugares muy oscuros. Las otras prisioneras, al principio, me ignoraban o me trataban con desdén. Yo era la abuela, la santita, que no pertenecía a ese lugar. Pero con el tiempo, mi quietud y mi dignidad comenzaron a imponer una especie de respeto. No me involucraba en chismes, no participaba en las peleas. Solo hacía mi trabajo, leía los pocos libros que conseguía en la biblioteca y escribía cartas a mis hijos en trozos de papel que lograba encontrar. Esas cartas eran mi única conexión con el mundo exterior. Escribía sobre cosas sencillas, para no preocuparlos. Preguntaba por la escuela, por el jardín, por el perro del vecino, y en cada carta repetía las mismas palabras. Sed fuertes, la verdad saldrá a la luz, os quiero más que a nada. Esconder mis propias lágrimas y mi desesperación para darles un poco de esperanza era el acto más difícil y más importante de mi vida. Una de mis compañeras de celda se llamaba Isabel. Era una mujer unos 10 años mayor que yo, con el pelo canoso trenzado y un rostro surcado por arrugas profundas, que contaban más historias que cualquier libro. Llevaba muchos años presa, por un crimen que cometió en su juventud para defender a su hijo. Tenía un aura de calma y sabiduría que la distinguía de las demás. Isabel me observó en silencio durante semanas. Una noche, cuando estaba sentada en mi cama, incapaz de dormir, se acercó y se sentó a mi lado. «Tú no perteneces a este lugar, Guadalupe», dijo, su voz ronca, pero amable. Me encogí de hombros, sin saber qué responder. «Nadie pertenece, supongo». «No», insistió ella. «Las demás, yo, nosotras tomamos decisiones que nos trajeron aquí. Pero tú, en tus ojos, no hay culpa. Solo hay dolor e injusticia». Sus palabras fueron como una llave que abrió una compuerta dentro de mí. Por primera vez desde que fui encarcelada, empecé a hablar. Le conté todo, sobre mi vida en Tepatitlán, sobre mis hijos, sobre Carmela, sobre la acusación. Hablé durante horas, en voz baja para no despertar a las otras, las lágrimas finalmente rodando libremente por mi rostro. Isabel escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó mi mano temblorosa entre las suyas, que eran ásperas y cálidas. «La envidia es un veneno que uno se bebe pensando que va a matar al otro», dijo, con la simplicidad de un proverbio antiguo. «Esa mujer, Carmela, ya está en una prisión que ella misma se ha construido. La amargura es su celda». Sus palabras me consolaron de una manera que no esperaba. No me ofreció falsas esperanzas de que saldría pronto. En cambio, me enseñó a sobrevivir allí dentro. No puedes cambiar los muros que te rodean, Guadalupe, pero puedes elegir cómo vas a vivir dentro de ellos. No dejes que este lugar te robe lo más preciado que tienes,
tu dignidad. A partir de esa noche, Isabel se convirtió en mi amiga, mi mentora en el arte de la supervivencia. Me enseñó a ignorar las provocaciones, a encontrar pequeños momentos de paz en medio del caos, a valorar las pequeñas cosas. Un rayo de sol en el patio, una palabra amable de una guardia, una carta de mis hijos. Me contó su propia historia, una tragedia de amor maternal y desesperación, y al compartir su dolor, alivió el mío. Me di cuenta de que incluso en ese lugar de perdición, la humanidad todavía podía florecer. Había solidaridad, había compasión. Las cartas de Mateo, Sofía y Javier eran mi alimento espiritual. Me contaban sobre el día a día, intentando sonar normales. Sofía me describía los vestidos que estaba cosiendo. Javier me contaba sobre un nido de pajaritos que encontró en el guayabo. ¿Y Mateo? Sus cartas eran más cortas, más prácticas, pero siempre terminaban con la misma frase: «Estoy trabajando en ello, mamá. No pierdas la fe». No sabía qué quería decir con «trabajando en ello», pero me aferraba a esas palabras. Eran una pequeña brasa de esperanza que soplaba todos los días para que no se apagara en el frío de mi celda. Con la ayuda de Isabel y el amor de mis hijos viniendo de lejos, empecé a contar los días, no con desesperación, sino con una paciencia resiliente. Iba a sobrevivir, tenía que sobrevivir, por ellos. Mientras yo aprendía a navegar en la dura realidad de la prisión, la vida en Tepatitlán seguía su curso, alterada para siempre por mi ausencia y por la mentira de Carmela. Para ella, las primeras semanas después de mi condena fueron de puro triunfo. Se deleitaba con su nueva posición de mártir y heroína. Los vecinos la felicitaban por su valentía al desenmascarar a la ladrona. «Fue un deber cívico», decía ella, con falsa modestia. No podía dejar que el pobre Anselmo siguiera siendo engañado. Se convirtió en el centro de atención, la reina de los círculos de chismes. Contaba y recontaba la historia, añadiendo nuevos detalles cada vez, pintándome como una criminal astuta y disimulada. Visitaba a don Anselmo con frecuencia, llevándole panes dulces y ofreciéndose a ayudar a organizar las cuentas, consolidando su papel de amiga leal y confiable. Su casa, antes solo un punto de observación, se convirtió en el cuartel general de la maledicencia del vecindario. Pero la victoria de Carmela era el sufrimiento de mis hijos. Se convirtieron en parias. En la calle, la gente cambiaba de acera. En la iglesia, nadie se sentaba cerca de ellos. Eran los hijos de la ladrona, marcados por mi supuesta vergüenza. Mateo sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Trabajaba de sol a sol, en trabajos pesados que lo dejaban exhausto. El dinero era poco, apenas alcanzaba para lo básico. Muchas noches se iba a la cama con hambre para que sus hermanos pudieran comer un poco más. La rabia y la frustración lo consumían, pero las canalizaba en una determinación silenciosa y obstinada. No aceptaba el destino que se nos había impuesto. Sofía, por su parte, se encerró en un mundo de silencio y tristeza. Pasaba los días en casa, cosiendo, con la cabeza gacha, evitando el mundo exterior que se había vuelto tan cruel. La alegría y la vivacidad de sus 16 años habían desaparecido, reemplazadas por una melancolía precoz. Javier era el que más sufría, de una manera confusa e infantil. No entendía por qué sus amigos ya no lo llamaban para jugar, por qué las madres de ellos los apartaban cuando él se acercaba. Me echaba de menos con un dolor físico. Todas las noches dormía abrazado a una blusa mía, buscando mi olor, mi consuelo. La casa, antes llena de risas y del olor a comida casera, se convirtió en un lugar silencioso y tenso. Mis hijos se esforzaban por sobrevivir, pero la ausencia de la madre, la figura central que los unía y los protegía, era un vacío que nada podía llenar. Eran 3 pequeños soldados en una guerra que no comenzaron, luchando por mantener la cabeza en alto en un mundo que los quería ver de rodillas. Y, al otro lado de la calle, Carmela los observaba desde su ventana, satisfecha con la ruina que había causado, sin saber que la semilla de su propia destrucción ya estaba brotando bajo sus pies. El giro del destino, como sucede a menudo, comenzó con un detalle pequeño, casi insignificante. Ya habían pasado casi 3 meses de mi encarcelamiento. Mateo, en uno de sus raros días libres del trabajo, estaba sentado en la plaza principal, observando el movimiento, la mente hirviendo de rabia e impotencia. Fue entonces cuando vio a Santiago, el sobrino de Carmela. Santiago ya no vestía la ropa gastada y el aire servil de antes.
Llevaba una camisa nueva, zapatos que parecían caros, y fumaba un cigarrillo de marca, algo que ciertamente no se ajustaba al salario de ayudante de panadero. Estaba con un grupo de muchachos conocidos en el pueblo por gustarles los juegos de azar y beber en las cantinas más baratas. Santiago reía a carcajadas, gesticulaba, pagaba una ronda de refrescos para sus amigos. Parecía un hombre que había ganado la lotería. Mateo lo observó, la desconfianza encendiéndose en su pecho. ¿De dónde venía todo ese dinero? Ciertamente no del trabajo en la panadería, que había dejado poco después de mi condena, alegando que el ambiente estaba muy pesado. A partir de ese día, Mateo comenzó a observar a Santiago. No fue una investigación planeada, sino una obsesión nacida de la desesperación y el amor filial. Sacrificaba horas de sueño para seguir los pasos del muchacho. Descubrió que Santiago frecuentaba una casa de juegos clandestina en la trastienda de un bar en las afueras del pueblo. Lo veía perder dinero que no debería tener, apostando a las cartas y a los dados con un nerviosismo que rozaba el pánico. En una de sus cartas para mí, Mateo lo mencionó, casi de pasada. El sobrino de Carmela anda derrochando dinero por ahí, mamá. Nadie sabe de dónde viene. Cuando leí esa frase en mi celda, sentí un escalofrío, la pieza que faltaba en el rompecabezas, la duda que tenía sobre Santiago, esa sombra de desconfianza que sentía en la panadería, volvió con toda su fuerza. ¿Y si no fuera una conspiración tan elaborada de Carmela? ¿Y si fuera algo más simple, más sórdido? ¿Y si Santiago fuera el ladrón, y Carmela solo hubiera aprovechado la oportunidad para incriminarme? O peor, ¿y si ambos estuvieran metidos en esto? Esta nueva perspectiva, esta minúscula rendija de luz en la oscuridad, lo cambió todo. Por primera vez, tenía más que solo mi palabra. Tenía una sospecha concreta, un hilo suelto en el tejido de mentiras de Carmela. Le escribí de vuelta a Mateo de inmediato. Le conté mis sospechas, sobre cómo Santiago siempre parecía estar cerca cuando don Anselmo cerraba la caja, sobre la llave que tenía. Le pedí que fuera cuidadoso, pero que no se rindiera. La verdad está ahí, mi hijo. Solo tienes que tirar del hilo correcto. Aquella carta le dio a Mateo lo que necesitaba, un objetivo. Su rabia difusa ahora tenía un foco. Ya no luchaba contra todo el pueblo, contra un rumor. Luchaba contra una persona, contra un secreto, y no iba a parar hasta que ese secreto saliera a la luz, costara lo que costara. La caza había comenzado. Mientras Mateo iniciaba su silenciosa búsqueda de la verdad, Carmela vivía el apogeo de su gloria fabricada. Se había convertido en una figura importante en nuestra calle. Las otras vecinas la buscaban para pedirle consejo, para escuchar los últimos chismes. Organizaba tés en su balcón, donde el tema principal era siempre mi traición y su perspicacia. Tengo un instinto para la gente falsa, decía, arreglándose el pelo. Cuando le puse los ojos encima a Guadalupe, hace años, lo sentí. Sentí que había algo raro ahí, detrás de esa cara de pobrecita. Su maldad, sin embargo, no se limitaba a las palabras. Se aseguraba de humillar a mis hijos cada vez que tenía la oportunidad. Si veía a Sofía en la ventana, comentaba en voz alta con quien estuviera cerca: «Pobre niña, va a acabar igual que la madre, de tal palo, tal astilla». Cuando Javier corría por la calle, le gritaba que se apartara del frente de su casa, como si su simple presencia pudiera ensuciar su acera inmaculada. Con Mateo, era más cuidadosa, pues sentía la hostilidad silenciosa que emanaba de él, pero aún así, lo provocaba. «¿Trabajando duro, muchacho?», le preguntó un día, cuando lo vio llegar sucio y cansado de la obra. «Más te vale. Alguien tiene que pagar las deudas de tu madre». Detrás de esa fachada de arrogancia, sin embargo, había una paranoia creciente. Empezó a notar el comportamiento extraño de Santiago. El sobrino, que antes era dócil y obediente, ahora estaba arisco. Le pedía dinero constantemente, con una urgencia desesperada. Cuando ella lo interrogaba sobre sus gastos, se volvía agresivo, defensivo. «¿De dónde estás sacando dinero, Santiago?», le preguntó una noche. «No es asunto tuyo, tía», respondió él bruscamente. «Yo me las arreglo. Claro que es asunto mío. Fui yo quien te sacó de esa vida miserable, y fui yo quien te salvó de ir a la cárcel en lugar de esa ladrona», siseó. La frase se le escapó, y en el silencio que siguió, ambos entendieron que un secreto peligroso los unía. Carmela no había planeado el robo, pero lo sabía. Desde el principio, sabía que era Santiago quien cogía las pequeñas cantidades. Cuando los 5.000 pesos desaparecieron, vio la oportunidad perfecta. Fue fácil convencer a Santiago,
aterrorizado con la idea de ser descubierto, de que se quedara callado. «Mejor ella que tú», le dijo. «Ella es fuerte, aguantará. Tú no durarías ni un día en la cárcel». Lo manipuló, usando su miedo y su debilidad, y luego usó el crimen de él para ejecutar su propia venganza personal contra mí. Ahora, el monstruo que ella ayudó a crear estaba fuera de control. Santiago gastaba el dinero robado en juegos y bebida, y el chantaje emocional que ella usaba contra él estaba perdiendo su efecto. El miedo comenzó a infiltrarse en el corazón de Carmela, el miedo de que su sobrino, en un momento de desesperación o embriaguez, contara la verdad. Su vida perfecta, construida sobre una mentira, tenía cimientos de arena, y comenzaba a sentir los primeros temblores. Mateo era paciente. Aprendió a observar, a escuchar. En sus días libres, en lugar de descansar, iba a los lugares que Santiago frecuentaba. Se sentaba en un rincón del bar, pedía una limonada, y solo escuchaba las conversaciones. Poco a poco, comenzó a juntar las piezas. Oyó a los amigos de Santiago burlarse de su mala suerte en el juego. «¿Lo perdiste todo otra vez, Santi? ¿Se secó la fuente?» También habló, de forma discreta, con personas que trabajaban cerca de la panadería. Uno de los panaderos, un muchacho llamado Miguel, recordó haber visto a Santiago cerca de la caja en varias ocasiones, solo, después de que don Anselmo ya se había ido a casa. Me pareció raro, pero era el sobrino de la vecina, ¿no? Pensé que estaría esperando a su tío. La pieza más importante del rompecabezas vino de una fuente inesperada. Doña Elvira, la señora que me había recomendado para el trabajo. Ella nunca creyó en mi culpabilidad. Era una mujer sabia, que conocía la naturaleza humana. Un día, llamó a Mateo para hablar. «Hijo mío», dijo, con su voz suave, «sé que tu madre es inocente, y creo que sé quién es el culpable». Le contó a Mateo que, unas semanas antes de mi encarcelamiento, el marido de Carmela, Ricardo, el gerente del banco, la había buscado. Estaba preocupado por su esposa. Carmela había hecho un gran retiro de su cuenta de ahorros, sin darle una explicación convincente. Dijo que era para ayudar a su sobrino a empezar un negocio, contó doña Elvira. Pero, ¿qué negocio? Si el muchacho siguió en la panadería y ahora no hace nada. Mateo ató cabos. El dinero que Carmela sacó, las deudas de juego de Santiago, el robo en la panadería. La verdad era fea y compleja. Santiago estaba robando pequeñas cantidades de don Anselmo para pagar sus deudas de juego. Cuando la deuda se hizo demasiado grande, cometió el robo mayor, y Carmela, para encubrir a su sobrino, y quizá para reponer el dinero que ella misma había sacado de su cuenta, para ayudarlo antes, vio en mí al chivo expiatorio perfecto. No solo desvió la culpa, sino que también se deshizo de mí, su odiada vecina, en una única y cruel jugada. Con esta información, Mateo sintió tierra firme bajo sus pies por primera vez en meses. No tenía pruebas concretas, solo una red de circunstancias y testimonios indirectos, pero tenía la verdad. Ahora necesitaba una confesión, y sabía que la única persona que podría dársela era el eslabón más débil de la cadena, Santiago. El enfrentamiento ocurrió en una noche lluviosa de noviembre. Mateo esperó a Santiago a la salida del bar donde solía jugar. La calle estaba desierta, iluminada solo por la luz amarillenta y débil de una farola. Los charcos en el suelo de adoquines reflejaban el cielo oscuro. Cuando Santiago salió, tropezando un poco por la bebida, Mateo se interpuso en su camino. Santiago lo miró, los ojos nublados, e intentó esquivarlo. «Necesito hablar contigo», dijo Mateo, la voz calmada, pero firme. «No tengo nada que hablar contigo, Morales», replicó Santiago, intentando parecer valiente. «Sí que lo tienes», insistió Mateo. «Es sobre el dinero de la panadería, el dinero que mi madre no robó». El rostro de Santiago palideció. La embriaguez pareció evaporarse de su cuerpo, reemplazada por un miedo súbito y sobrio. «No sé nada. Sí que lo sabes», continuó Mateo, dando un paso adelante. No era amenazante físicamente, pero la intensidad de su mirada era abrumadora. «Sé de tus deudas de juego. Sé que tenías la llave de la panadería. Sé que estabas allí esa noche. Y sé que tu tía Carmela te ayudó a encubrirlo todo, echándole la culpa a mi madre». Mateo le arrojó a Santiago todo lo que sabía a la cara, cada detalle, cada sospecha. Habló de la ropa nueva, de las conversaciones que escuchó en el bar, del panadero Miguel, del dinero que Carmela sacó del banco. Santiago comenzó a temblar. Miraba a los lados, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. «Eso es mentira. No puedes probar nada. Quizá no pueda probarlo todo»,
admitió Mateo. Pero puedo contarle todo esto al policía Aguirre, y puedo contárselo a don Anselmo, y puedo contárselo a todo el pueblo. Y empezarán a hacer preguntas, Santiago, y tu tía no va a estar ahí para protegerte para siempre. En algún momento su mentira se derrumbará, y tú caerás con ella. La lluvia comenzó a caer más fuerte, mojándolos a ambos. Santiago parecía haberse encogido bajo el peso de las palabras de Mateo. La bravuconería se había ido, dejando atrás solo a un joven débil y aterrorizado. Mi madre se está pudriendo en una celda por un crimen que tú cometiste, dijo Mateo, la voz ahora cargada de un dolor profundo. Mi hermana ya no sale de casa. Mi hermano llora todas las noches llamando a su madre. Destruiste a mi familia, Santiago. ¿Por qué? ¿Por unas partidas de cartas? La culpa, que Santiago había mantenido a distancia con alcohol y negación, finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, mezclándose con la lluvia. Se derrumbó. Se sentó en el bordillo mojado, la cabeza entre las manos, y comenzó a sollozar. No fue mi culpa, gimió. Fue la tía. Ella me obligó a callarme. Dijo que lo arreglaría todo. Dijo que era mejor tu madre que yo. En ese momento, bajo la lluvia fría, la verdad finalmente salió a la luz, en una confesión desesperada y patética. Mateo no sintió triunfo, solo un cansancio inmenso y una tristeza profunda. Había encontrado al culpable. Ahora necesitaba liberar a la inocente. A la mañana siguiente, Mateo llevó a Santiago, aún tembloroso y con los ojos hinchados, directamente a casa de don Anselmo. Era domingo, y la panadería estaba cerrada. Llamaron a la puerta lateral que daba a la vivienda del viejo panadero. Don Anselmo abrió, vestido con una bata, la sorpresa y la desconfianza estampadas en su rostro, al ver a Mateo acompañado de Santiago. «¿Qué queréis?», preguntó, la voz áspera. «Tiene algo que contarle, don Anselmo», dijo Mateo, empujando a Santiago suavemente hacia adelante. Dentro de la cocina de don Anselmo, con el olor a café recién hecho en el aire, Santiago lo confesó todo. Con la voz entrecortada por el llanto y la vergüenza, contó cómo empezó a coger pequeñas cantidades para pagar deudas de juego, cómo el vicio se descontroló y cómo, en una noche de desesperación, cogió los 5,000 pesos. Contó cómo su tía Carmela lo descubrió todo y, en lugar de enviarlo a la policía, lo convenció de guardar silencio mientras ella me tendía la trampa. Don Anselmo escuchaba, sentado a la mesa, su rostro pasando del shock a la incredulidad y finalmente a una profunda y abrumadora culpa. El color desapareció de su cara. Se miraba las manos que habían amasado pan durante 50 años, como si nunca las hubiera visto antes. Él, que se enorgullecía de su rectitud, había creído en una mentira y había condenado a una mujer inocente. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró, la voz rota. «Guadalupe, pobre Guadalupe». El dolor y el arrepentimiento en su voz eran genuinos. Se levantó, con las piernas temblorosas, y fue al teléfono de la pared. Con manos temblorosas, llamó al policía Aguirre. «¿Aguirre? Soy Anselmo. Tienes que venir. Ahora ha habido un error terrible. Un error terrible». La noticia de la confesión de Santiago y la complicidad de Carmela cayó como una bomba sobre la pequeña comisaría y, en pocas horas, sobre todo el pueblo de Tepatitlán. La historia era tan impactante, tan perversa, que superó todos los chismes anteriores. El giro era completo. Para mí, la noticia llegó a través de un abogado de Guadalajara, contratado a toda prisa por un don Anselmo desesperado por reparar su error. Vino a verme a la cárcel una tarde gris. Cuando me dijo que Santiago había confesado y que sería liberada, no grité de alegría, no lloré de alivio, solo sentí un silencio profundo y vacío apoderarse de mí. La lucha había terminado, pero estaba demasiado exhausta para celebrar. El proceso de liberación fue rápido. La burocracia, que había sido tan lenta para encarcelarme, se movió con una velocidad sorprendente para soltarme. Al día siguiente, una guardia abrió la puerta de mi celda y dijo: «Morales, recoja sus cosas, es libre». Isabel me abrazó con fuerza. «Vete en paz, Guadalupe, y no mires atrás». Mientras caminaba por el largo pasillo hacia la salida, con la misma ropa que llevaba el día que me detuvieron, no sentía la euforia de la libertad. Me sentía como una extraña, una fantasma. 6 meses habían sido robados de mi vida. 6 meses de convivencia con mis hijos, de sol en mi jardín, de paz en mi hogar. Y esa era una deuda que nadie, jamás, podría pagarme. La puerta de la prisión se abrió, y la luz del sol de Guadalajara me cegó por un instante. Mis hijos estaban allí, esperándome,
Sofía corrió y me abrazó, llorando copiosamente. Javier se aferró a mis piernas, con el rostro hundido en mi vestido. Y mi Mateo estaba allí, de pie, más alto, más delgado, con el rostro de un hombre, ya no de un niño. Me miró, y en sus ojos vi el reflejo de todo el sufrimiento que habíamos pasado. Nos abrazamos en silencio, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. El viaje de vuelta a Tepatitlán fue silencioso. El mundo exterior parecía diferente, más ruidoso, más rápido. Los colores parecían más vivos. Miraba por la ventanilla del autobús, pero no reconocía el paisaje que conocía tan bien. Era como si lo estuviera viendo todo por primera vez, a través de un velo de tristeza y cansancio. Cuando llegamos a nuestra calle, la escena fue surrealista. Los vecinos salían de sus casas mirándonos, algunos con expresiones de culpa, otros con la misma curiosidad morbosa de antes. Nadie se acercó, nadie dijo una palabra. El pueblo que me condenó ahora no sabía cómo recibirme de vuelta. Entrar en mi casa fue como entrar en un sueño. Todo estaba en el mismo lugar, pero al mismo tiempo, todo era diferente. Había una capa de polvo sobre los muebles, un aura de abandono. Mis rosales en el patio estaban descuidados, con flores marchitas. La casa me había echado de menos tanto como yo a ella. Esa primera noche, Sofía preparó una cena sencilla, pero que para mí fue un banquete. Comimos juntos, en silencio, en nuestra pequeña mesa de la cocina. La normalidad de ese acto era tan abrumadora que dolía. Después de la cena, Javier no quiso bajarse de mi regazo. Se durmió allí, exhausto, su suave respiración contra mi pecho. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Mateo se sentó conmigo en el porche. La noche estaba estrellada, el aire fresco. Me contó, en detalle, todo lo que había hecho. Su investigación, su paciencia, el enfrentamiento con Santiago. Yo escuchaba, el corazón rebosante de un amor y un orgullo tan inmensos que eran casi dolorosos. Mi hijo, mi niño, se había convertido en un gigante para salvarme. «Me salvaste, mi hijo», le dije, tomando su mano, que ahora era grande y callosa por el trabajo. Él negó con la cabeza. «Solo hice lo correcto, mamá. Solo te traje de vuelta a casa». Nos quedamos allí, durante mucho tiempo, mirando la casa de Carmela al otro lado de la calle. Las luces estaban todas apagadas. Parecía una casa fantasma, silenciosa y oscura. La guerra había terminado. Estaba en casa, pero las cicatrices, lo sabía, permanecerían para siempre. Los días que siguieron a mi regreso fueron extraños y difíciles. Tuve que reaprender a vivir. Tareas simples, como ir al mercado o barrer la acera, se convirtieron en pruebas de valor. Sentía las miradas de la gente sobre mí, los susurros que cesaban cuando me acercaba. Ya no eran miradas de condena, sino de una mezcla de lástima, culpa y curiosidad. No sé cuál era peor. Algunas personas intentaron acercarse. Doña Inés, de la tienda de telas, me ofreció un trozo de pastel cuando fui a comprar hilo. «Siento mucho lo que pasó, Guadalupe», murmuró, sin poder mirarme a los ojos. Yo solo di las gracias y me fui. Las disculpas parecían vacías, tardías. ¿Dónde estaba esa gente cuando mis hijos pasaban hambre? Don Anselmo vino a mi casa. Estaba visiblemente abatido. Había envejecido 10 años en 6 meses. Me trajo un sobre con dinero, el pago de los meses que estuve presa y una cantidad extra, como un intento de compensación. Me pidió perdón, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. Fui un tonto, Guadalupe, un viejo ciego y tonto. Creí en la maldad y dudé de la bondad. Si puedes perdonarme, acepté el dinero. Lo necesitaba para empezar de nuevo, y acepté su petición de perdón, no por él, sino por mí. Cargar con el peso del rencor sería como seguir en la cárcel. «Está bien, don Anselmo», le dije. «Usted también fue una víctima de su mentira». Me ofreció mi trabajo de vuelta, con un salario mejor. Lo rechacé, con educación. No podría volver a esa panadería. El olor a pan caliente, que antes me reconfortaba, ahora estaba para siempre asociado a la peor memoria de mi vida. Lentamente, comencé a reconstruir mi mundo. Volví a coser, a cocinar mis tamales para vender en el mercado. Poco a poco, los clientes volvieron. Primero, los que siempre creyeron en mí, como doña Elvira. Luego, otros, quizá movidos por la culpa, comenzaron a hacer encargos. Mi trabajo, mi dignidad, eran las herramientas con las que estaba reconstruyendo mi vida, ladrillo a ladrillo. Mi foco principal, sin embargo, era mi familia. Necesitaba curar las heridas de mis hijos. Pasé horas hablando con Sofía.
animándola a volver a dibujar, a soñar. Cociné los platos favoritos de Javier, jugué con él en el patio, tratando de devolverle la ligereza de la infancia que le habían robado. Y con Mateo, lo animé a volver a estudiar. El trabajo en la obra te ha dado callos en las manos, mi hijo, pero tu fuerza está en tu mente. No la desperdicies. No fue fácil, pero el amor que nos unía era la argamasa que mantenía a nuestra pequeña familia en pie. Juntos, estábamos limpiando los escombros y empezando a construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos perdido. La justicia, para Carmela, no vino de un tribunal, vino de la propia comunidad que tanto se esforzó por manipular. La verdad sobre su papel en mi encarcelamiento se extendió con la misma velocidad que la mentira que ella había creado, pero con un efecto mucho más devastador para ella. El pueblo entero se volvió en su contra. La mujer que antes era el centro de atención, ahora era una paria. Cuando salía de casa, las mismas vecinas que tomaban té en su balcón, ahora le giraban la cara, fingiendo no verla. Las conversaciones cesaban cuando entraba en una tienda. El silencio que la rodeaba era más ensordecedor que cualquier acusación. Su marido, Ricardo, un hombre que siempre vivió a su sombra, no soportó la vergüenza. La deshonra pública, en un pueblo pequeño donde el nombre de la familia lo es todo, fue demasiado para él. Unas semanas después de mi liberación, hizo las maletas y pidió el traslado a una sucursal del banco en otra ciudad. La dejó sola en la casa grande y vacía, con sus geranios y su amargura. Los hijos, que ya eran distantes, cortaron los lazos por completo. La vergüenza de lo que su madre había hecho era una mancha que no querían cargar. Carmela, que sacrificó todo por el estatus y la aprobación de los demás, acabó completamente sola. La veía a veces, a través de mi ventana. Rara vez salía. Pasaba los días dentro de casa, con las cortinas cerradas. La mujer antes altiva y arrogante ahora parecía una sombra, una figura encorvada y olvidada. Su jardín, antes impecable, comenzó a ser invadido por malas hierbas. La casa, antes un símbolo de su estatus, se convirtió en su prisión. Santiago, su sobrino, fue condenado a prestar servicios comunitarios y a devolver el dinero a don Anselmo a plazos. Después de cumplir su pena, se fue de Tepatitlán y nunca más se le volvió a ver. No sentía alegría al ver la caída de Carmela. No había triunfo en su desgracia. Solo había una tristeza profunda y un sentido de justicia poética. Intentó quitarme todo, mi libertad, mi reputación, mi paz, y al final fue ella quien lo perdió todo. Se convirtió en prisionera de su propia maldad, condenada a una soledad que ella misma construyó. El pueblo, que un día fue su escenario, ahora era su cadalso, y yo no tuve que mover un dedo. La vida, con su ironía cruel, se encargó de darle exactamente lo que merecía. Pasaron algunos meses. La primavera llegó a Tepatitlán, cubriendo los árboles de flores y trayendo un aire de renovación. Mi vida, también, comenzaba a florecer de nuevo. Mateo había vuelto a la escuela nocturna, decidido a terminar sus estudios. Sofía estaba más sonriente, y sus dibujos llenaban las paredes de la casa de color y vida. Javier había vuelto a ser un niño alegre, corriendo por el patio sin miedo. Mis costuras y mis tamales se estaban volviendo populares de nuevo. La gente hacía cola en mi puerta los domingos. Trabajaba duro, pero era un cansancio bueno, el cansancio de quien está construyendo su propio sustento con sus propias manos. Un día, don Anselmo me buscó de nuevo. Parecía más en paz consigo mismo. «Guadalupe», dijo, sosteniendo su sombrero en las manos. «Sé que no quisiste volver a trabajar para mí, y lo entiendo, pero quería hacerte una propuesta». Me contó que estaba pensando en jubilarse. La panadería era demasiado para él solo. Quería venderla, y quería vendérmela a mí. Me quedé sin palabras. ¿Yo? ¿Dueña de una panadería? Don Anselmo, no tengo dinero para eso, dije, honestamente. No estoy hablando de dinero, respondió. Estoy hablando de justicia. Puedes pagarme poco a poco, con las ganancias del negocio, sin intereses, sin prisa. Sé que en tus manos, la panadería volverá a ser un lugar de alegría y honestidad. Es lo mínimo que puedo hacer para reparar el mal que te causé. La oferta era generosa, casi increíble. Pasé días pensándolo. Volver a ese lugar parecía imposible, pero entonces pensé en mis hijos, pensé en el futuro que podría darles. Un negocio familiar, una seguridad que nunca tuve. Hablé con Mateo, Sofía y Javier. Sus ojos brillaron. La idea de transformar el lugar de nuestro mayor dolor en el símbolo de nuestra victoria era poderosa. Acepté la propuesta de don Anselmo.
Los primeros meses fueron difíciles. Tuve que aprender a administrar, a hacer cuentas, a tratar con proveedores. Mateo me ayudaba después de la escuela. Sofía creaba carteles bonitos para el escaparate e incluso Javier ayudaba a barrer el suelo. Transformamos el lugar. Pintamos las paredes de un amarillo sol. Pusimos manteles de colores y jarrones con flores frescas. Poco a poco, la panadería Morales se convirtió en el nuevo corazón del vecindario. La gente venía no solo por el pan, sino por la atmósfera de acogida y resiliencia. El olor a pan caliente ya no me traía malos recuerdos. Ahora era el olor de mi futuro, del futuro de mis hijos, el olor de la redención. Los años pasaron. La vida, después de la tormenta, encontró su curso sereno. Mis hijos crecieron y se convirtieron en adultos admirables. Mateo se licenció en contabilidad y hoy me ayuda a administrar la panadería, que ha crecido y se ha convertido en uno de los negocios más prósperos de Tepatitlán. Sofía cumplió su sueño y se convirtió en profesora de arte en la escuela local. Sus alumnos la adoran. Y Javier, mi Benjamín, es ingeniero agrónomo y cuida de los campos de agave de la región, pero siempre vuelve a casa los fines de semana con hambre de mi pan casero. Me convertí en abuela. Tengo 5 nietos, que llenan mi casa y mi corazón de una alegría que pensé que nunca más sentiría. Corren por el patio, se suben al guayabo y me piden que les cuente historias. Les cuento historias de príncipes y hadas, pero nunca les he contado la historia de mi encarcelamiento. Quizá algún día, cuando sean mayores, se la cuente, no como una historia de tristeza, sino como una lección sobre la fuerza del espíritu humano. Encontré la paz, no una paz que significa ausencia de dolor, pues las cicatrices todavía están ahí, finas y plateadas, en mi alma, sino una paz que viene de la aceptación y el perdón. Perdoné a don Anselmo, perdoné al pueblo, y, lo más difícil de todo, encontré una manera de no dejar que el odio por Carmela me consumiera. El perdón, descubrí, no es un acto de bondad hacia el otro, sino un acto de liberación para uno mismo. Odiarla sería como mantener una pequeña parte de mí misma en esa celda fría para siempre, y yo quería ser libre, completamente libre. Mi jardín de rosas florece más hermoso que nunca. Cuidarlo es mi meditación. Cada rosa que se abre es un recordatorio de que, incluso después del invierno más riguroso, la vida encuentra un camino para florecer de nuevo. Aprendí que la felicidad no es un destino, sino una elección diaria. La elección de regar las flores en lugar de las malas hierbas. La elección de enfocarse en la luz, incluso cuando las sombras insisten en aparecer. Hoy, a mis 74 años, mi vida es simple y plena. La panadería, ahora administrada principalmente por Mateo y su esposa, es un punto de encuentro. La gente viene, toma su café, conversa. La historia de lo que me pasó se ha convertido en una especie de leyenda local, una de esas historias que los mayores cuentan a los más jóvenes como una advertencia sobre los peligros de la envidia y el juicio precipitado. Me he convertido en Doña Guadalupe, una figura de respeto en el pueblo. La gente me busca para pedir consejo, para compartir sus problemas. Creo que haber pasado por el fuego me ha dado una perspectiva diferente sobre la vida. Sé lo que es perderlo todo, y por eso valoro cada pequeña bendición. La sonrisa de un nieto, el olor de la lluvia en la tierra, el calor del sol en el rostro. La casa de Carmela, al otro lado de la calle, se vendió hace muchos años a una familia joven y ruidosa. La vida volvió a ese lugar. A veces, cuando veo a sus hijos jugando en el balcón donde Carmela solía sentarse a juzgar al mundo, sonrío. La vida continúa, siempre, llena los espacios vacíos dejados por la amargura. Mi historia no es única. Sé que muchas personas sufren injusticias, son víctimas de la maldad ajena, pero espero que mi vida sirva como testimonio. Un testimonio de que es posible sobrevivir, es posible levantarse de nuevo, es posible encontrar la felicidad otra vez, incluso después de que tu mundo haya sido destrozado. La dignidad, aprendí, no es algo que los demás te dan, es algo que llevas dentro de ti, y que nadie, por mucho que lo intente, puede realmente robar. Vi a Carmela una última vez, unos 10 años después de todo aquello. Estaba en Guadalajara, visitando a la familia de mi nuera. Fui a un mercado público, y allí estaba ella, sentada en un banco, vendiendo hierbas y pequeños amuletos sobre una estera en el suelo. Estaba irreconocible. El pelo, antes teñido y peinado, ahora era escaso y blanco. La ropa, antes impecable, estaba gastada y descolorida. El rostro, antes altivo, era una máscara de derrota.
Sus ojos, que un día brillaron con malicia, ahora estaban opacos, vacíos. Nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo. Vi un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por un miedo profundo. Desvió la mirada rápidamente, encogiéndose sobre sí misma, como si quisiera volverse invisible. Continué mi camino. No sentí rabia, ni pena, ni satisfacción. No sentí nada. Era solo una extraña, un recuerdo lejano de un dolor que ya no me pertenecía. Ese encuentro, para mí, fue el punto final de la historia, la confirmación de que yo había seguido adelante, mientras ella se había quedado atrás, atrapada para siempre en el pasado que ella misma creó. Volví a Tepatitlán, a mi casa, mi familia, mi panadería. Volví a mi vida, que era real, cálida y llena de amor, y nunca más volví a pensar en ella. Y así, aquí estoy, en mi mecedora, en el porche de mi casa, viendo el sol ponerse detrás de las colinas de agave. Mis nietos juegan en el patio, sus risas son la música más bonita del mundo. El olor a pan recién hecho viene de la panadería de la esquina, una promesa de un nuevo día. Mi historia tuvo dolor, tuvo lágrimas, tuvo injusticia, pero también tuvo amor, resiliencia y finalmente, paz. La vida me quitó mucho, pero también me dio mucho a cambio. Me dio hijos fuertes y amorosos. Me dio la sabiduría que solo viene con el sufrimiento. Me dio la capacidad de apreciar la belleza en las cosas más simples. La mayor venganza, aprendí, no es ver caer al enemigo, es vivir una vida tan plena y feliz que su existencia se vuelve irrelevante, es florecer con tanta fuerza que la sombra que un día proyectó sobre ti desaparece, devorada por tu propia luz, y yo florecí. Esta fue mi historia, un ovillo que desenredé por completo para ustedes. Historias como esta nos recuerdan la importancia de la verdad, la fuerza de la familia y la increíble capacidad humana de volver a levantarse. Si cada punto de esta narrativa tocó su corazón, si se sentaron aquí conmigo hasta el final, les pido que dejen su like y su comentario, compartan lo que sintieron. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, porque cada suscripción es una voz más diciendo que las historias de resiliencia merecen ser escuchadas, para que nunca olvidemos el poder que tenemos de reescribir nuestro propio destino. Gracias por escucharme. Queden en paz.